lo irrelevante de la coalición que representa el diputado Schilling en esta sala. He dicho, presidente. Gracias, diputado Felipe Salaverry. A continuación, hará uso de la palabra el diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente, honorable sala. Lamentablemente el diputado Salaverry cayó en la misma tónica, parece, de aquel a quien pretendió criticar, porque no nos aportó con alguna argumentación que nos permitiera ilustrarnos sobre el sentido positivo que tendría este proyecto de ley. Dicho ello, por su intermedio, presidente, creo que la discusión respecto de cuánto aporta o no aporta el proyecto de ley hay que verla en distintos ámbitos. Si uno lo reduce, por ejemplo, exclusivamente al tema de la crianza, la custodia, el cuidado, nos estamos olvidando de otras normas que estas mociones refundidas tratan y donde creo que hay soluciones que son bastante avanzadas y que obligan, por tanto, a mirarla y con ello a aprobar la iniciativa. Por ejemplo, me refiero a la supresión, derogación, por tanto, sin ningún tipo de discusión, coincidentemente ambas comisiones, del 228, que le daba una suerte a la no madre de un segundo matrimonio de opinar respecto del cuidado personal de un hijo no nacido del matrimonio, y por tanto hijo de una de las partes del matrimonio solamente. Se derogó. Creo que es bueno esa derogación. Creo que ese tercero no puede ser parte de la discusión de custodia, de vida en común o de vida con uno de los progenitores respecto de un menor. Pero, y siempre se dice que lo que está después del pero es lo más interesante, la esencia del proyecto era regular o subsanar esta discusión que ya estaba zanjada por el Código Civil en términos de que la madre tiene este derecho preferente al cuidado personal de los hijos. Yo creo que sobre este tema se va a seguir hablando muchísimo, señor presidente. Por cierto, va a ser de análisis en segundo trámite constitucional por parte del Senado y me imagino que tendrán largas horas de debate y, por cierto, va a llegar en tercer trámite acá. Es un tema complejo, no es fácil. Uno a primera vista, cuando se acercó a este tema, muchos, no todos seguramente, dijeron, no, pero ¿cómo modificar eso que está como en el espíritu del derecho de familia, que ya viene por años, en términos que es la madre la que debe tener cuidado del hijo o de los hijos? Como que era un tanto chocante. Pero cuando uno empezaba a conocer del tema, y a algunos le habrá pasado, llegaba evidentemente a la conclusión que costaba entender por qué en este siglo, ya no en el 1800, en el 1900, en este siglo, debía existir este derecho preferente. Y quienes plantearon una posibilidad de igualdad nunca han pretendido, por ejemplo mi colega el diputado Asensio, que el derecho preferente mute y se traslade de la madre al padre. Todo lo contrario y ajeno a ello. Simplemente que no exista un derecho preferente. Porque no puede la ley per se atribuir una mejor condición a uno de los padres, en abstracto, por texto legal. ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser posible que por simple texto legal, per se, uno de los progenitores fuera el mejor considerado para? ¿Qué hace? ¿Qué permite ese razonamiento? ¿En base a qué? Y yo creo que esa es la esencia de los mocionantes, sean del partido que sean. Esa reflexión. ¿Cómo la ley en abstracto va a poder determinar ello? Entonces, como ello no debiera ser posible, porque la majestad de la ley no llega a tanto, ni puede llegar a tanto, lo que corresponde es que se decida sobre el conflicto. Porque seamos claros, pretender que la norma general ahora, y aquí tengo una pequeña diferencia con todo el respeto y cariño y afecto que le tengo a mi colega y camarada Jorge Burgos, pretender que hoy día la regla es el común acuerdo. El común acuerdo siempre es la regla, porque cuando hay común acuerdo no hay pleito, no hay juicio, no hay litigio.
Si hay común acuerdo en alimentos, no hay juicio de alimentos. Si hay acuerdo respecto de la custodia o incluso de la patria potestad, que la ley también per se se le atribuye a otro, no hay necesidad de litigio, no hay causa, no hay juicio. El común acuerdo no nos pone en un problema ni a los jueces, ni a los legisladores, ni a la sociedad, ni menos a los padres, quienes, por cierto, son en definitiva la causa de que tengamos estas discusiones. Porque si los padres de nuestra sociedad o de cualquier sociedad fueran capaces siempre de subsumir sus conflictos y nunca trasladarlos a sus hijos y permitieran el desarrollo en un estado de felicidad ideal de los hijos ajenos a esas controversias, estos problemas no los tendríamos ni los legisladores ni los jueces. Es la incompetencia de nosotros los padres, de nuestros fracasos, mezquindades, egoísmo, minusvalía, la que obliga a los legisladores y a los jueces a tener que tomar partido, decisión, opciones, formarse convicciones sobre temas que debieran ser exclusivamente de los padres. El problema de los padres se lleva a la sociedad a través de la legislatura, sus legisladores, a través de la justicia y sus jueces. El acuerdo en común no es la regla, porque el acuerdo en común significa que estamos en, a lo menos, esa pareja que aunque tenga conflicto es capaz de regularlo y es capaz siempre de tutelar el bien superior del niño. Por lo tanto, estén en un inciso segundo, estén en primer lugar de la tabla de un inciso, esa no es la regla. El punto es a quién, aunque sea en un inciso más abajo, en definitiva le corresponde el cuidado. En la norma antigua era la mujer, en la norma actual termina siendo también la mujer. Y por cierto, debemos reconocer, y yo creo que todos aquí podríamos estar de acuerdo, que nuestra sociedad no ha llegado a evolucionar tanto como para pensar que las mujeres tienen menos capacidades de cuidado que los padres. Creo que aún en la sociedad las mujeres tienen más capacidad de cuidado, cariño, afecto que los padres. Y eso hay que reconocerlo también sinceramente, si de aquí no hay que hablar solo con la racionalidad jurídica que un proyecto de estas características implica, hay que también hablar desde la vida, praxis, desde la realidad. En general las madres siguen siendo superiormente, infinitamente mejores en el cuidado que los padres. Pero también la realidad indica que los padres han mejorado muchísimo, ya no son los padres del 1800, del 1900, y tienen mucha mayor capacidad de amor, de involucramiento, de deseo de estar con sus hijos, de cuidarlos y protegerlos, y de poder tratar de conquistar un poco esa capacidad que las mujeres históricamente han tenido. Por eso que la ley, presidente, no puede per se atribuir ese cuidado personal a uno de los padres en abstracto, sin distinción, como norma genérica. Y debe ser el juez quien se involucre conociendo la realidad, caso a caso, fácticamente, el que pueda decidir. ¿Y sabe qué falta, presidente? Un derecho que es fundamental cuando hablamos de los hijos y del interior superior de los hijos y las convenciones internacionales suscritas por Chile y respetadas por este Estado. ¿Dónde se establece la prioridad del hijo para ser escuchado? Tenemos una falencia en este proyecto de ley ahí. ¿Dónde establecimos la prioridad de que el hijo debe ser escuchado? De que la opinión del hijo debe contar tanto más que la de los propios padres, pues su interés superior es el que está en juego y es su interior superior sobre el que debe zanjar y arbitrar el juez. Pero para ello la ley le debiera establecer casi como una imposición que el juez debe escuchar, debe oír necesariamente al hijo o hija o hijos o hijas involucrados. El proyecto de ley, en otras normas que no dicen relación con el principal sentido de la moción, avanza incluso más rápido que en la esencia de la moción que dice relación con el tema del cuidado personal. Ejemplo, la patria potestad, que creo que regula adecuadamente. Pero en la esencia de la moción queda aún el punto por resolver. Queda aún el punto por resolver. Y yo no puedo no dejar establecido para la historia fidedigna de la ley, presidente, el que no puede ser argumento el que a las mujeres se les pague poco, no se les reconozca su aporte laboral, a igual trabajo que un hombre se les pague menos,
o que a la mayoría no se les pague pensión de alimentos. Los hombres que quieren cuidar a sus hijos no son responsables de un mercado insensible y no son responsables de aquellos que no cumplen sus obligaciones de pensiones de alimentos. Los hombres que quieren cuidar a sus hijos son quienes precisamente quieren no solo pagar sus alimentos, sino que precisamente tener a los hijos a su cuidado cerca, poder despertar con ellos, acostarse con ellos y no tener que pedirle un día a la judicatura casi prestado para saber cuáles son los problemas y padecimientos de su hijo. He dicho, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Rincón. Ha solicitado hacer uso de la